Gracias, Julio. Sí, vamos a hacer un enfoque ciudadano precisamente con el ingeniero Jorge Aycaturre, analista político y económico, y más que todo, gente joven, viendo la situación del país, las propuestas que ha enviado el señor presidente de la República a la Asamblea Nacional, que esta semana le toca trabajar intensamente porque coincidentalmente los dos proyectos son denominados económico urgente y el conocimiento general, que tienen 30 días para analizarlo. Bienvenido a Los Tiempos, saludamos con Jorge, queríamos conversar con él precisamente, escuchar la visión del analista político, económico, social, joven. ¿Qué visión tiene estas dos propuestas, Jorge? Don Bienvenido Víctor Hugo, ¿cómo está? Un saludo a Los Tiempos, lo veo que se ha adelgazado y le sienta bien la casa nueva. Bueno, mire, primero aprovecho la oportunidad para mandar un mensaje solidario y fraterno a todos los familiares de las víctimas fatales del grave terremoto sucedido en nuestra nación el sábado anterior. A Manabí, Esmeraldas, zonas afectadas, que sepan que estamos juntos, que los ecuatorianos vamos a sudar, vamos a transpirar y vamos a reconstruir nuestra nación. Que sepan que no están solos, que tienen 16 millones de ecuatorianos, sí, que vamos a estar junto a ustedes. Sin embargo, quien va a construir o a reconstruir Manabí, Esmeraldas y zonas afectadas no es ni ningún gobernante sociedad ni civil, político, es la voluntad y la autodeterminación del pueblo manabita, esmeraldeño y de zonas afectadas para reconstruir sus tierras. Nosotros vamos a apoyarlos con el granito de arena, pero es el ñeque que tienen los manabitas, el ñeque que tienen los esmeraldeños, el que los va a hacer que salgan adelante. Pero ¿y el proyecto que se envía por parte del señor presidente de la República? Dice precisamente es para reconstruir. Primero, don Víctor Hugo, un análisis de cuánto se necesita para reconstruir la infraestructura de una catástrofe no se lo puede hacer a ojo de buen cubero. 3.000 millones a ojo de buen cubero, mi querido amigo, no tienen ninguna validez técnica, y por eso pienso yo que las medidas tuvieron que haberse analizado bien hasta saber el impacto económico. Uno, esto no significa que los guayaquileños ecuatorianos no vayamos a aportar. Estamos gustosos de aportar, pero de ahí van a venir unas propuestas que yo voy a hacer sobre el tema. Pero primero, analicemos la propuesta. Hay una principal con la que yo no estoy de acuerdo, no porque esté de acuerdo en contra de una persona o de un gobierno, sino en contra de un modelo y una visión de país, una forma de ver las cosas, que es el aumento del IVA. Antes de que pase el terremoto, ya teníamos una crisis económica, claro, donde decenas de miles de ecuatorianos estaban perdiendo sus empleos. Y ya había el proyecto anterior. La recaudación tributaria había caído 17% en los 2 primeros meses del año. ¿Por qué pasaba esto? Porque había caído el consumo, había caído la demanda, había caído la capacidad de compra y pago del pueblo ecuatoriano por la caída de la media circulante e ingresos que ya no están entrando a las arcas fiscales por la caída del precio del barril de petróleo. Es claro el tema. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Estado? Subirle el IVA para mermar aún más y disminuir aún más la capacidad de compra, de pago y el poder adquisitivo de los ciudadanos del Ecuador. No era lo correcto, más bien lo correcto era generar incentivos suficientes para que la gente pueda volver a comprar, volver a consumir, volver a tener capacidad de pago. Las empresas puedan volver a vender, puedan mantener sus empleos y el Estado, producto de esta venta en volumen, recauda más y tiene recursos líquidos y frescos para enfrentar la crisis y la catástrofe nacional que fue el terremoto. Eso uno, como visión. Después vamos a hablar de lo siguiente. Los 3 puntos que coinciden, hay uno, el 0,9 del impuesto al patrimonio. No me parece que vaya a tener una afectación muy grande, pero sí quiero dejar en claro que tiene que excluir a personas de la tercera edad. Víctor Hugo, hay personas de la tercera edad que trabajaron para tener su casa. Claro. Vía la plusvalía de todos estos años de bonanza de las materias primas,
los precios aumentaron y esa casa llegó a costar 1 millón. Pero una persona de la tercera edad ve sus ingresos disminuidos, lo que no significa que tenga $9,000 para pagar de un solo chan al Estado, pues. Entonces, a ver, que se presente el proyecto, pero que se deje de un lado o se excluya a los ciudadanos de la tercera edad, y si no se lo va a hacer, que les den un plazo de pago distinto para que no sientan el impacto de un solo golpe. Después, en el aumento de 3% a las utilidades. Víctor Hugo, ya se pagaba eso antes del gobierno del presidente Correa. Así que es por una sola vez. Yo creo que en ese caso los ecuatorianos van a estar gustosos de aportar siempre y cuando sepan que los frutos de su esfuerzo extra van a ir realmente para los damnificados, que ese es un tema que ya lo vamos a conversar. Y después el aporte de un mes para aquellos que ganan, el aporte de un día por un mes para aquellas personas que ganan $1,000, de un día por 2 meses para aquellos de 2,000 y así sucesivamente hasta llegar a 5,000, no tiene un impacto muy grande en el consumo de los ecuatorianos, o sea que son medidas que se podían tomar. ¿Y por qué? Lo quiero comparar con lo que Chile hizo en el terremoto de Concepción de 8.8 grados en la escala de magnitud de movimiento, porque usted sabe que Richter solo es de 2 a 6,9, después se mide otra escala con organismos distintos. Y todo eso. ¿Qué hizo Chile? Y aquí es un tema fundamental. ¿Por qué? Por supuesto que aumentó sus impuestos para cobrar 2.300 o 2.400 millones más, pero lo hizo a las empresas productoras de cobre, que en aquel momento se encontraban en bonanza. Acá las empresas productoras de petróleo no se lo puede hacer porque el petróleo está de baja. Pero 4.580 millones sacaron de su fondo de estabilización y contingencia, porque el gobierno chileno tiene políticas contracíclicas. Ahorrar en épocas de bonanzas para tener esos recursos frescos en épocas de vacas flacas o para catástrofes. No se olvide usted que la cordillera del Cóndor en la que se encuentra Ecuador es de alto contenido telúrico. Entonces, eso hay que analizarlo. Ahora, de los 24.000 millones que fue el impacto en pérdidas económicas, tanto públicas y privadas en Chile, eso significa el 12% del Producto Interno Bruto. El Estado pagó 8.000, que es lo público, y generó herramientas para que el sector privado pueda recuperarse, como incentivos, crédito barato, con periodos de tiempo largos y tasas de interés bajas y años de gracia incluso. Entonces acá los 3.000 millones no es que los va a pagar el Estado. El Estado pagará 1.000 millones según un esquema que ha hecho la firma estadounidense Merrill Lynch, porque hay que hablar técnicamente sobre el tema. Ellos han dicho que con estos impuestos el Estado recaudará entre 650 y 1.000 millones. Con las líneas de contingencia de 600 millones ya está pues pagado lo que tendría que gastar el Estado. Entonces yo sí creo que se puede hacer una reforma mejor, por lo menos para no disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos del Ecuador. ¿Qué pasa si usted sube el IVA? A ver, los ecuatorianos van a tener menos dinero para gastar. ¿Qué significa esto? Van a comprar, pero algo van a tener que dejar de consumir. Menos ingresos. Y eso le afecta al Estado. Ya veníamos de un 17% de la caída de la recaudación tributaria. Pero son modelos, son formas distintas de ver al Ecuador. Y aquí, desgraciadamente, ya yéndonos a las partes de modelos políticos y económicos, tenemos que analizar, pues, si el gasto público excesivo o los fonditos de estabilización y ahora con el presidente los ha eliminado son los correctos. ¿Y por qué, mi querido Víctor Hugo? Porque desgraciadamente en este país, y este sí es un mensaje que quiero dar yo, seguimos discutiendo lo mismo que debatíamos en los años 70, y usted habrá sido un polluelo y joven en esa época, por ahí me dijeron que hasta galán, pero Víctor Hugo, es la misma discusión después de 46 años. Retrocedemos. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? Porque no existe un modelo equilibrado. ¿Qué sería lo lógico? A ver, la inversión pública no es mala.
genera demanda efectiva. La demanda efectiva es plazas de empleos y liquidez. Y por eso es que el poder... Pero apertura también al sector privado. Ahí vamos. Y por eso es que y por eso es que se aumentaron los empleos en el Ecuador y el poder adquisitivo. La inversión pública no es mala. El gasto excesivo es el negativo. Y los fondos tampoco son malos. Ahora, todo lo que generas, ahorrarlo en fondos y todo para las cuentas y nada para el pueblo, tampoco es lo correcto. Entonces aquí tenemos que formar un equilibrio entre, Víctor Hugo, en dónde tiene que invertir el Estado. El Estado tiene que invertir en todo aquello que genere equidad e igualdad de oportunidades y posibilidades para los ciudadanos del Ecuador. En educación, en salud, en la columna vertebral de la competitividad sistémica, que por ejemplo, podría haber sido la autopista Guayaquil-Quito, que es uno de los polos de desarrollo más importantes y no se la hizo, y Coca-Cola Sinclair, que te entrega el 30% del consumo energético del país entero. Pero el resto de hidroeléctricas, el resto de carreteras, el resto de aeropuertos, tenías que haber invitado al sector privado para que ellos invierten, tomen el riesgo, y esa es la plata. Pero en cambio tenía que concesionar todo. Pero no importa, ¿por qué? A ver, y esa es la plata que se ahorra el Estado y lo tiene en fondos para épocas de crisis económica y para catástrofes naturales, sin trasladarle el costo de las mismas al pueblo y sin empobrecerlo más. Concesionado. ¿Y por qué no? ¿Usted cree que a la gente le importa quién hace la obra? Si la hace el Estado o la empresa privada. A la gente lo que le importa es tener la obra para poder vivir mejor, sin riesgo para el Estado. Y ojo, en las concesiones hay una rentabilidad de las utilidades para el Estado. Entonces, ¿por qué dejar de un lado un modelo en el cual el Estado puede invitar al sector privado a trabajar juntos, a poner el hombro, a tenderse la mano y colaborar en un plan de desarrollo en conjuntos para que se genere más empleo, mayor poder adquisitivo, para mejorar los salarios y para no trasladarle el costo de las crisis económicas y las catástrofes nacionales al pueblo ecuatoriano? Con el ingeniero Jorge Aitcaturri. Muy bien, efectivamente, ahí estamos con nuestro invitado a través de Teleradio.